Como les anunciábamos, CERPAG presentó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Uruguay. Para conocer el contenido de este trabajo es que recibimos a la politóloga Tamara Zamudio, integrante de esta organización. Bienvenida, Tamara. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, buenos días. Bueno, como conclusión general, se analiza la situación de los derechos humanos en diferentes áreas. Quizá podemos repasar rápidamente en qué áreas es que se realiza este trabajo y una valoración general, digamos, de cuál es la situación que ustedes advierten. Bien, en primer lugar, mencionar que este informe sale anualmente, hace 33 años. El Servicio Paz y Justicia elabora artículos, pero también recoge miradas de distintas organizaciones, de distintos ámbitos académicos también y referentes en materia de la lucha por distintos ámbitos y distintas áreas de los derechos humanos. Entonces es una recopilación, digamos, que de forma solidaria, digamos, distintos ámbitos o distintas personas realizan, digamos, o colocan allí su mirada, su análisis sobre algún ámbito de los derechos humanos en el Uruguay. Este es entonces una recopilación, digamos, de los hechos o de las situaciones que se dan en el año, pero desde una mirada crítica y de defensa, digamos, de estos derechos. El informe en sí tiene dos grandes capítulos, uno que tiene que ver con derechos civiles y políticos, donde tenemos, digamos, los asuntos referidos al pasado reciente, a la memoria e impunidad, también aquellos en relación a la seguridad democrática y derechos humanos, la situación carcelaria, la violencia policial, entre otros aspectos, y un último capítulo donde están los derechos económicos, sociales y culturales, que también se colocan allí distintos ámbitos, como los feminismos, la situación de la educación, también de la situación de la economía, de los derechos de las infancias y las adolescencias, en fin, el núcleo, digamos, de distintos derechos que hacen a los derechos económicos, sociales y culturales. Puntualmente esta edición además compendia que son los 40 años de CERPAG y tiene también una especie de análisis específico. Sí, exacto. Este año es un año bastante especial para CERPAG. Nosotros cumplimos 40 años de existencia y en ese sentido se involucra, digamos, un pequeño capítulo en relación a un análisis de lo que son estos 40 años de lucha que, como venimos diciendo y alertando, digamos, no son 40 años que se dan en un contexto ajeno a esta mirada necesaria en términos retrospectivos de ver un poco qué tipo de cuestiones siguen vigentes y latentes en términos de autoritarismos, de neoliberalismos, de esas denuncias que CERPAG ha hecho durante tantas décadas, digamos, sobre vulneraciones de derechos. Entonces se coloca allí una evaluación, digamos, en ese sentido y la necesidad por parte de la organización de poder hacer esa mirada retrospectiva para avanzar, digamos, hacia adelante en materia de derechos humanos. A nivel general, ¿estamos mejor o peor en derechos humanos y en el respeto de los mismos con respecto al año pasado? Bien, es una situación, es interesante, digamos, ir analizando informe tras informe porque tenemos esa mirada, digamos, a lo largo del tiempo. Para nosotros recibimos este año digamos, lo miramos con mucha alerta en términos de lo que son avances regresivos o conservadores en algunos ámbitos, si bien ¿no? Los derechos humanos implican varias aristas, entonces es difícil hacer una mirada, digamos, global, pero sí es cierto que vemos con preocupación el avance de ciertos marcos conservadores, neoliberales, que avanzan sobre derechos, ¿no? que implican el retroceso en materia de derechos, colocado, digamos, en lo que tiene que ver con proyectos de ley o leyes, como la ley de urgente consideración que se han aprobado y las consecuencias que efectivamente significan, digamos, en ese sentido y en las situaciones de los uruguayos. ¿La ley de urgente consideración es vista como un avance conservador o de retroceso? Sí, exactamente, en varios sentidos, ¿no? O sea, hay varios análisis, tanto en el informe del año pasado como en el de este informe, sobre la situación y las consecuencias que la LUC genera. Hay algunos aspectos que tienen que ver, que desde CERPAG en realidad también lo miramos y lo seguimos con preocupación, con el tema de seguridad democrática, con los avances en relación a las leyes que tienen que ver con darle potestad o fuerza, digamos, a la institución policial a la hora de actuar y la regresividad, digamos, que implica en ese sentido en los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a la hora de contactarse con el sistema penal o con la policía, también en lo que tiene que ver con las infancias y las adolescencias, en penalidad juvenil, pero también en otros aspectos como tiene que ver la aprobación, digamos, de nuevos criterios de adopción, ¿no? Y allí hay una mirada que es crítica por parte sobre todo del Comité de Derechos del Niño, también en lo que tiene que ver con la educación y los cambios que la Ley de Urgente Consideración introduce en materia de la gestión educativa y de las miradas del Estado, digamos, en definitiva, sobre la educación, también en lo que tiene que ver
ver, y hay un artículo de las compañeras de la Casa Bertolt Brecht en las implicancias sobre la libertad de expresión y la libertad y el derecho a la protesta, que los artículos de la Ley de Urgente Consideración también tienen implicancias en ese sentido y se ven las consecuencias. Ustedes están en contra de toda la Ley de Urgente Consideración y no solamente de los 135 artículos que están en cuestión. Sí, hemos hecho, en su momento, digamos, hicimos una mirada crítica, sobre todo en este tema de seguridad democrática y derechos humanos, que es sobre todo la que CERPAC lleva adelante, donde planteábamos que todos los artículos que están incluidos ahí en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana, que es uno de los puntos más fuertes, digamos, de la Ley de Urgente Consideración, son todos, implican una regresividad, una mirada punitiva y represiva hacia las situaciones de conflictos y por lo tanto nos parece, digamos, grave todo lo que tiene que ver con todo el articulado de la Ley de Urgente Consideración. De todas formas, apoyamos obviamente lo que es la campaña tanto de recolección de firmas como ahora de la campaña, digamos, por la derogación de estos 135 artículos, entendiendo que son también 135 artículos que son importantes y son muy graves en los avances, como decía, en términos punitivos o regresivos de derechos en relación a todos los ámbitos, no más allá de la seguridad democrática, que es un poco el foco principal que tiene nuestra organización en su trabajo cotidiano. Tamara, profundizando un poco en algunas de las cosas que decías, en el informe se presenta que hay un retroceso del Estado social, de un aumento o avance del Estado policial y del castigo selectivo. ¿Qué significa esto? Sobre todo contrastando con cifras de pobreza que han bajado y también con cifras de delitos que ha informado el Ministerio del Interior que también han bajado. Entonces, de alguna manera, se favorecería los derechos humanos de la población en general que vive en un país más seguro. Bien, varios puntos, ¿no? Por un lado, nosotros el control selectivo es algo que miramos con preocupación hace muchos años, ¿no? Que tiene que ver con la acción policial en territorio, las significancias y las implicancias que eso construye en el territorio, en la relación de los adolescentes, sobre todo de los jóvenes, que son los más parados por la policía, y también en el ingreso o en la situación frente al sistema penal. La Ley de Urgente Consideración introduce, sintéticamente, ¿no? Introduce algunas figuras, digamos, que son categorizadas como delictivas en el intercambio de las personas con la policía. Es la introducción, por ejemplo, de la resistencia al arresto, de la agresión a la autoridad policial también y de la figura como de desacato, ¿no? Este tipo de figuras que se introducen, digamos, lo que hacen son figuras que son bastante discrecionales. ¿Qué es una agresión para una persona? Es algo que es bastante subjetivo. Para alguna persona puede significar una mala palabra o para otra no. Entonces, dejamos, con la introducción de estas figuras delictuales, digamos, dejamos a consideración discrecional de la figura policial la forma de intercambio que se puede dar de la ciudadanía frente a la policía. Hay un fortalecimiento de la institución policial en este sentido, también en lo que tiene que ver con la investigación penal, porque se introducen nuevos ámbitos donde la policía puede actuar. De hecho, la introducción, y en el caso de adolescentes, de lo que es el proceso abreviado, que es una justicia negociada, ¿no? Pensando que el adolescente tiene la capacidad de negociar con un fiscal, con un juez, cuando sabemos que son situaciones distintas, ¿no? En materia de conocimientos o de la capacidad de poder desarrollar un marco de justicia negociada ahí. Entonces, creemos que hay una selectividad en tanto se refuerzan determinados criterios punitivos y de control de la policía, y este control de la policía siempre se ha desarrollado con una mirada subjetiva, que es una mirada subjetiva que tenemos también nosotros, de cuál es el problema del delito y hacia dónde hay que ir a atacarlo o a controlarlo, ¿no? Entonces, hay sujetos o sujetas, digamos, que están siendo perseguidas en mayor medida y que están siendo penalizadas, digamos, por interactuar o por intercambiar por la policía, y allí hay un control que es selectivo porque la policía no para a las mismas personas en todos los lugares. Eso hay varios estudios, incluso CERPAG hizo uno donde se observaba, digamos, en qué territorios y a qué sujetos se paraba, y bueno, y el reforzamiento en la LUC de estos procesos punitivos y de control, creemos que sobrecaen o recaen, digamos, en los mismos sujetos que son perseguidos y criminalizados. En cuanto al retiro del Estado social, que ustedes también lo mencionan, ¿qué advierten? Y lo comparo, bueno, con las cifras de pobreza, ¿no? Yo le decía recién que se comunicaron por parte del INE y que mostraron una baja, ¿no? Sí, es una medición semestral, digamos, que es algo que el INE no suele hacer en relación a lo que es la medición de pobreza. Si miramos, digamos,
digamos, lo que son las mediciones anuales entre 2019 y el año 2020 hay un crecimiento muy importante de más de 3 puntos porcentuales de la pobreza en hogares. Claro, estaba en la pandemia también, ¿no? En la pandemia, exactamente, en el proceso de también eso, ¿no? Tenemos que mirar, digamos, y todavía no hemos cerrado, eso es algo que incluso el informe mantiene, digamos, de que no hemos terminado de ver la luz del túnel sobre el tema de la pandemia y las consecuencias que eso puede haber generado en muchos ámbitos, en el socioeconómico sin duda. Pero ahí, y en el informe un poco se marca esa preocupación expresa de lo que tiene que ver con el aumento de la pobreza en las infancias y las adolescencias, donde la pobreza aumenta más de 5 puntos entre 2019 y 2020. Pero después se redujo en 2021. Aparentemente se habría reducido, digamos. Yo creo que es necesario ahí hacer una mirada más amplia porque la pobreza, digamos, sabemos que la medición por ingresos tiene determinadas limitantes y que la pobreza para salir, digamos, de esa situación implica otro tipo de ámbitos o de marcos de situación, digamos, en relación a la vivienda, a la educación, al acceso a otros derechos, ¿no? Pero en el caso de las infancias, centrándonos ahí y con esto del Estado social que tú decías, lo que se observa es un crecimiento de la pobreza y un retiro, digamos, en la disminución del gasto público en ámbitos como la educación, que son ámbitos fundamentales en el desarrollo de las infancias y las adolescencias, ¿verdad? Y si bien se reforzaron algunos dispositivos de transferencia directa, son dispositivos que son insuficientes y que, como decía, cuando miramos, digamos, la situación de pobreza en las infancias y las adolescencias, tenemos que mirar otros aspectos que son fundamentales, como la vivienda, como la educación, ¿no? Como el acceso, digamos, a otros bienes y a otros servicios y a otros derechos, donde las infancias y las adolescencias quedan mucho más supeditados a la realidad de las familias. Entonces, la necesidad del Estado de avanzar en ese sentido, de invertir en un gasto público que pueda mejorar la situación de ellos y de ellas. Si bien la última medición dice que baja, estamos en un 16%, ¿no? De niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza. Entonces, es una situación que es grave y que vemos que las acciones de la política pública en materia estatal tienen que ver con una reducción de costos, si se quiere, y eso obviamente que repercute en la forma en la que estos derechos o estos servicios, digamos, llegan a esas infancias y adolescencias que se encuentran en situaciones muy complejas. También tenemos que pensar en esas infancias y las adolescencias en relación a la pandemia, donde las situaciones de encierro generaron obviamente consecuencias en la salud mental de todos y todas, pero más en las infancias y las adolescencias. Y la educación con la conectividad. Exacto, que redujeron mucho más sus actividades, su posibilidad de intercambiar con otros pares y también de las situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? De violencia de género y de generaciones donde los niños, niñas y adolescentes han sido más víctimas, digamos, en esa situación, sin posibilidad de salir. Tamara, muchísimas gracias por estos minutos. Quedan capítulos que nos quedaron por fuera de comentar, como el tema de los detenidos desaparecidos en dictadura, que también, bueno, siempre es una mirada muy interesante para considerar. Sí, mencionarles nomás que si bien el libro, la publicación está en papel, está en PDF y es posible descargar en la página web de Serpaj, serpaj.org.uy, así que allí se puede adquirir este informe y los anteriores para tener esa mirada de más años. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces con Tamara Zamudio, politóloga e integrante de Serpaj. Ya son las 9 de la mañana, 17 minutos.